Muy buenos días, yo soy Andrés Zuluaga, biólogo, especialista en evaluación de impactos ambientales y hago parte del equipo de Inventiva Soluciones. Hoy voy a compartir con ustedes un poco sobre la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos en talleres de mecánica automotriz. Y es que nosotros tenemos, digamos, una obligación como talleres de identificar, primero, cómo es que se da esta interacción con el medio ambiente y segundo, cuáles son las consecuencias que se generan también sobre este medio como resultado de la operación. Para eso, entonces, lo primero que es importante reconocer es que nosotros obtenemos nuestros recursos naturales a partir precisamente de lo que se encuentra disponible en el medio. Tenemos un uso permanente de energía, utilizamos recursos hídricos, tenemos diferentes insumos que provienen de fuentes renovables y no renovables que son suministradas a partir del medio ambiente. Pero adicionalmente, nosotros como consecuencia de nuestra operación, estamos generando permanentemente diferentes tipos de residuos, residuos ordinarios, residuos sólidos, residuos peligrosos, que tienen que ser tratados de manera adecuada y que adicionalmente nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de controlar y administrar estos residuos. Es por esto que es muy importante que nosotros tengamos claro cómo se va a dar esta administración desde nuestros talleres y desde nuestras diferentes organizaciones. Para esto tenemos nosotros un marco legal que está estandarizado y definido en Colombia. Acá solo estoy mencionando algunos de esos referentes, teniendo en cuenta que la legislación ha avanzado en la forma en que espera controlar y definir los parámetros para, por ejemplo, administrar la gestión de estos residuos. Arranca desde la Constitución Política del 91, pasa por diferentes leyes, decretos, y el decreto 1076 del 2015, que es el decreto único del sector ambiente, nos brinda a nosotros diferentes lineamientos sobre cuáles deberían ser los criterios que se cumplen en torno a la gestión de residuos. Nosotros tenemos que identificar cuáles son entonces todos estos requisitos que nosotros tenemos que cumplir y sobre todo planear e identificar la forma de darle cumplimiento dentro de nuestra organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que debemos reconocer que hay unos pasos, unas obligaciones frente a la gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos, considerando que todo depende del volumen de la generación de este tipo de residuos. ¿Cuáles son los residuos más comunes que se pueden generar en nuestros talleres? Residuos de chatarra, plástico, algunos casos vidrio, aluminio, llantas, dependiendo de los tipos de servicios que nosotros estemos ofreciendo, baterías, airbag, incluso que son residuos de manejo especial, solventes, aceites, líquidos refrigerantes, de frenos, materiales contaminados con estos líquidos o con otros productos químicos, envases de pinturas, residuos de aparatos electrónicos, anticongelantes, entre otros. Para esto, pues lo primero es que nosotros reconozcamos cuáles son los residuos que se están generando dentro de nuestra organización para poder identificar y definir cuáles van a ser las estrategias de manejo y valorización que se van a implementar en torno a este tipo de materiales que se están generando producto de nuestra operación. Ojo, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y que conozcamos, perdón, la cantidad de residuos que nosotros estamos generando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también una obligación y es que cuando superamos los 10 kilogramos de residuos peligrosos al mes, tenemos que estar inscritos dentro de una plataforma del IDEAM. Esto está establecido en el decreto 4741 del 2005, donde se identifican o se definen estas obligaciones que nosotros tenemos que asumir. Por eso es que es importante conocer el tipo de residuo y la cantidad o el volumen que se está generando. Es muy importante que nosotros nos aseguremos entonces de cuantificar esta generación y, si es del caso, de inscribirnos en la plataforma del IDEAM porque es una obligación que nosotros tenemos que asumir. Esto se regula también a través de las corporaciones ambientales de cada una de sus ciudades. Sin embargo, la plataforma centralizada, como se los mencionaba hace un momento, hace parte del IDEAM. Es entonces para que vayan tomando nota en cuáles son esas obligaciones que nosotros tenemos frente a la generación de residuos.
Adicionalmente, también definido por este decreto 4741, nosotros tenemos que asegurar la disposición de los residuos peligrosos a través de gestores u organizaciones autorizadas que cuenten con licencias ambientales aprobadas, digamos, que garanticen que estos residuos que nosotros les estamos entregando se están administrando y se están manejando de manera adecuada, ya sea a través de celdas de seguridad, perdón, ya sea a través de procesos de aprovechamiento estandarizados, pero aprobados también por la autoridad ambiental, que garantice que nosotros, estos materiales que estamos entregando, no van a terminar al lado de una quebrada, no vayan a terminar en la base de una montaña, en fin, sino que se dispongan en lugares autorizados y con unas licencias que otorgan las diferentes autoridades ambientales. Adicionalmente, nosotros tenemos otra obligación y es la de caracterizar nuestros residuos de acuerdo con los diferentes tipos que están definidos en el decreto. Y es que cuando nosotros vamos a entregar estos residuos como resultado de la operación en nuestros talleres, nosotros le tenemos que decir a nuestros gestores autorizados, gestor, yo le voy a entregar residuos contaminados con trazas de combustible, con trazas de líquidos refrigerantes, le voy a entregar baterías, le voy a entregar llantas, le voy a entregar esto, esto y esto. Es decir, debe ser claro para ellos cuáles son las condiciones y las cualidades y características fisicoquímicas de los residuos para así asegurar que están dando un manejo adecuado y responsable de los mismos y que estos gestores sí cuenten con la capacidad para gestionar y administrar de manera adecuada estos residuos que nosotros les estamos entregando. Ojo, esta obligación tiene un costo. Todos estos gestores de residuos peligrosos pues requieren unas inversiones que nosotros tenemos que hacer y se les paga de acuerdo a la cantidad de residuos que se tienen que gestionar. Adicionalmente, ellos nos entregan a nosotros unos certificados de disposición de residuos peligrosos que son los que nos permiten a nosotros como justificar o estar tranquilos frente a cualquier requerimiento de la autoridad ambiental donde nosotros le decimos, corporación autónoma, yo le estoy entregando mis residuos a la empresa X, él me está entregando este certificado y la empresa X está disponiendo este material de tal forma. Es decir, que nuestro control y nuestra responsabilidad sobre la gestión de residuos no va únicamente hasta que la entregamos, sino que nosotros tenemos que asegurar de que esa entrega se hace de manera responsable y que a quien se lo entregamos le va a dar un manejo adecuado y seguro a todos estos residuos. Ahora, ¿cómo nosotros tratamos de disminuir, minimizar o controlar esa cantidad de residuos que se están generando? Y si no se pueden minimizar, pues ¿cómo garantizamos que se va a dar un buen manejo? Esto se puede definir a través de una jerarquía de los residuos. Y es que, de acuerdo a lo que hemos nosotros podido identificar en la literatura, el mejor residuo es el que no se genera. Por eso es que la base de esta pirámide de jerarquización de los residuos se basa en la prevención. ¿Cómo vamos nosotros a disminuir o prevenir la generación de los residuos? Adicionalmente, si definitivamente nosotros no tenemos la posibilidad de prevenir o minimizar, ¿cómo los vamos a aprovechar? Entendiendo el aprovechamiento de residuos por cómo se van a reintroducir todos estos materiales, partes o componentes dentro del ciclo productivo. Ojo, no quiere decir que nosotros como talleres nos tengamos que volver también recicladores o recuperadores ambientales. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad y la capacidad de establecer alianzas para asegurar que empresas especializadas puedan aprovechar y valorizar nuevamente estos residuos para incorporarlos dentro de la cadena productiva. Tenemos la posibilidad de aprovechar aceites, de aprovechar piezas de los vehículos, de aprovechar componentes que se extraen como parte del mantenimiento, pero tienen que ser empresas especializadas y dedicadas puntualmente a estos procesos. Tenemos que asegurarnos que los residuos que no pueden ser aprovechados se les da un tratamiento adecuado y finalmente que se disponen de una manera responsable, como lo mencionábamos anteriormente y vamos a ver más adelante cuáles, digamos, algunos de estos ejemplos o el ejemplo más común frente a la disposición final de los residuos peligrosos. Entendiendo un poco o desglosando mejor esta pirámide de jerarquización de los residuos, vamos a hablar de la prevención y minimización en la generación de residuos. Y es que nosotros esperamos entonces que se puedan implementar dentro de los diferentes talleres estrategias que permitan optimizar el consumo de materias primas,
hasta los niveles mínimos permisibles o aptos dentro de la operación que aseguren primero que se van a estar disponiendo o entregando menos residuos a las empresas que se van a encargar de su manejo, pero también que nosotros vamos a tratar de disminuir la peligrosidad de los residuos generados. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a asumir o a crear algunas prácticas ambientales coherentes que permitan que si se van a generar residuos, estos se puedan aprovechar de una manera fácil y de una manera muy práctica. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la generación de un residuo por el cambio de aceite, por el cambio de un líquido refrigerante o porque tenemos trazas de líquidos refrigerantes, nosotros deberíamos evitar que cualquiera de estos contenedores de líquidos entre en contacto con otro tipo de materiales como papel, cartón y demás, porque esto va a incrementar la peligrosidad de residuos que eran aprovechables y los va a volver residuos peligrosos por estar contaminados de hidrocarburos. O sea que nosotros con estrategias de separación adecuadas en la fuente, con contenedores adecuados que permitan el almacenamiento temporal de estos residuos, podemos disminuir esa peligrosidad y podemos disminuir la posibilidad de que se contaminen otro tipo de materiales y así brindarles también la capacidad de que tengan una vida útil y que se puedan reincorporar al ciclo productivo de una manera más fácil. ¿Cómo entonces vamos a hacer eso? Garantizando unas condiciones adecuadas del almacenamiento temporal de los residuos. ¿Cuáles son esas condiciones adecuadas que permiten evitar esas contaminaciones y evitar esos cruces entre diferentes tipos de residuos y tienen que ver con, primero, la identificación de los residuos que se están generando dentro de la organización y el sitio donde nosotros vamos a tenerlos temporalmente hasta que se le entreguen a los residuos, a los aprovechadores, perdón. Esta identificación se tiene que dar de una manera muy clara para cualquier persona, de tal manera que visualmente yo pueda reconocer dónde tenemos residuos peligrosos, dónde tenemos residuos aprovechables y dónde tenemos residuos ordinarios. Adicionalmente, nosotros debemos garantizar que estas zonas de almacenamiento temporal de los residuos están aisladas, como vemos en la imagen, que se encuentran separadas de los sitios de operación, precisamente para evitar que mientras ellos están almacenados temporalmente se van a contaminar con algún otro tipo de sustancia. Y finalmente, nosotros tenemos que asegurar que dentro de estas zonas, que deben estar también ventiladas y separadas de los lugares de operación, se tienen herramientas para controlar cualquier posible emergencia en torno a la gestión integral de los residuos. Por ejemplo, un derrame accidental de una sustancia, por ejemplo, que se nos presente a nosotros alguna contaminación por un vector o por un roedor o por algún tipo de plaga que esté afectando la forma en que nosotros estamos almacenando temporalmente estos residuos. Ahí es que nosotros tenemos que empezar a identificar, bueno, en qué área de mi taller vamos a seguir disponiendo y almacenando los residuos, que quede identificada adecuadamente, que esté aislada de los sitios de operación y que además evite la proliferación de plagas o diferentes vectores. Y después de que nosotros los tengamos almacenados adecuadamente en estos sitios, mientras los gestores los recolectan, vamos a identificar cuáles son las posibilidades de aprovechamiento y valorización de estos residuos. Y es que la mayoría de las partes, piezas y demás que se generan o que resultan en un taller después de haber sido utilizadas, se pueden aprovechar y valen platica. Nosotros podríamos identificar si hay una posibilidad de beneficiarnos nosotros de esas piezas, porque hay algunos gestores que compran este tipo de materiales, o si por el contrario, lo que nosotros vamos a hacer es entregarlos a una empresa que tenga la posibilidad de valorizarlos. Acá tenemos que cambiar nosotros también un poco nuestro chip. Y es que nosotros tenemos la idea de que cuando entregamos un residuo, un material que se puede aprovechar, los que nos beneficiamos económicamente tenemos que ser nosotros y no necesariamente. Los procesos de valorización se pueden dar es para el gestor del residuo, la persona que realiza todo el proceso y el tratamiento de estos materiales puede ser la que al final obtenga beneficios económicos. Y es por esto que en Colombia han aumentado las empresas que se encargan de gestionar y administrar todos estos residuos porque en ellos hay un negocio lucrativo que después del tratamiento les permite reintroducir estas partes al ciclo productivo y darles un valor económico.
Sin embargo, nosotros tenemos que asumir en algunos casos unas obligaciones que para nosotros también van a valer platica, pero que si lo pensamos dentro de todo el ciclo, pues van a permitir que haya un flujo constante, una economía circular a partir de los materiales y los residuos que se van a estar generando dentro de nuestros talleres y como resultado de la operación. Sin embargo, nosotros tenemos que asegurar que esta disposición parcial que nosotros le estamos dando y estos procesos de aprovechamiento y valorización se dan de una manera controlada y planificada. Y es que no podemos nosotros empezar a entregar entonces residuos peligrosos o partes que puedan generar algún tipo de efecto negativo sobre el medio ambiente a cualquier gestor, sino que tenemos que garantizar que a la empresa o persona a la que se la estamos entregando tenga la posibilidad de hacer un tratamiento y transformación adecuada de estos materiales, ya sean materiales contaminados con trazas de hidrocarburos, ya sean líquidos que se estén generando dentro de la operación, pero que garanticemos que se van a poder transformar de manera adecuada, disminuyendo los impactos sobre el medio ambiente. Hay empresas especializadas que se encargan de hacerlo. Nosotros en Colombia tenemos una multinacional francesa que está presente en varios lugares del país, que es Veolia, quien administra y transforma estos residuos de manera adecuada. Ojo, este es solo un ejemplo. Hay muchas otras empresas que se dedican al tratamiento y transformación de materiales y con las cuales nosotros podemos establecer alianzas, con las cuales podemos establecer convenios que faciliten y favorezcan este aprovechamiento y transformación de los residuos de manera adecuada. Entonces, miren que de alguna manera pasamos de tener un montón de residuos sólidos, ordinarios y peligrosos dentro de nuestros talleres a hablar de procesos de transformación y valorización de los residuos que inician en nuestros centros de operación. Porque, como podemos ver, ¿de dónde van a provenir todos estos materiales? Pues de las empresas que constantemente están interviniendo diferentes tipos de equipos y que están generando partes y demás que van a poder luego ser recolectadas de manera adecuada y transformadas de acuerdo a los procesos industriales para reintroducirlas nuevamente a esta cadena productiva y volvemos a hablar entonces de economía circular. Ahora, si definitivamente los residuos que se están generando no pueden ser sujetos a ningún provecho, a ningún proceso, perdón, de aprovechamiento o valorización, tenemos que asegurarnos de una disposición final responsable que generalmente requiere algún tipo de inversiones, como se los mencionaba hace un momento. Nosotros tenemos que contratar estos gestores especializados para el manejo adecuado de los residuos y que además nos obliga a hacer una búsqueda de cuál es la empresa que tiene las mejores alternativas de aprovechamiento de acuerdo a las características de mis residuos, teniendo en cuenta que muchos de estos deben ser almacenados en celdas, como lo podemos ver en la imagen, o que según las características de los residuos nos vamos a devolver otra vez. Por eso es que ustedes tienen que tener claros cuáles son los tipos de residuos que se están generando para uno, de acuerdo a esas características, definir su manejo, identificar qué voy a hacer con ellos. Eso sí, se tienen que dar de una forma responsable en lugares autorizados y con la tecnología suficiente para garantizar que no van a generar ningún efecto negativo sobre el medio ambiente. Un ejemplo son estas celdas de seguridad que ustedes pueden ver que están cubiertas con un revestimiento que por debajo normalmente ellas tienen también un tratamiento que se le hace a los suelos para evitar que cualquier residuo que se va a disponer ahí pues va a terminar generando lixiviado sobre el medio ambiente, sobre la tierra y que por escorrentía, es decir, que por esos procesos de absorción en la tierra, terminan en las fuentes de agua, terminan en lugares que nosotros deberíamos evitar que lleguen, ya que es nuestra responsabilidad como generadores del residuo peligroso garantizar que ellos no van a generar un impacto negativo sobre el medio ambiente. Acá vuelvo y soy enfático en lo que les mencionaba hace un momento. Nuestra responsabilidad no va únicamente hasta que se la entregamos al gestor. Ah, no, es que yo sí genero residuos peligrosos, pero yo se la entregué a él, listo, yo ya me lavé las manos. No, nosotros nos tenemos que asegurar que a esta persona o empresa que se la entregué hace una disposición final de manera adecuada y por eso es que ellos deben entregarme a mí un certificado de disposición final de los residuos, que son los que de alguna manera garantizan que yo estoy asumiendo esa responsabilidad y que el tratamiento y manejo que se está haciendo es el adecuado y pertinente según lo que está dispuesto por la ley. ¿Cómo garantizamos entonces nosotros
que estas etapas de la gestión de residuos se hacen de una manera cotidiana y que se implementan en la cultura de nuestros talleres y de nuestras organizaciones. Y es a través de unas buenas prácticas ambientales dentro de la operación, de tal manera que nosotros hagamos un cambio de aceite, filtros, llantas y baterías de manera responsable, siguiendo los procedimientos y evitando la contaminación cruzada entre cualquier tipo de estos residuos. Es decir, que si tenemos nosotros, por ejemplo, llantas que se pueden aprovechar, y creo que todos conocemos algún proceso de aprovechamiento de estos materiales, no se van a disponer en el mismo lugar donde tengo los frascos con aceites usados, donde tengo trazas de hidrocarburos, porque van a terminar llantas untadas de un montón de sustancias químicas que van a dificultar su aprovechamiento. Es decir, que todos esos cambios que nosotros hacemos dentro de los talleres cotidianamente y las piezas resultantes de esos cambios se deben administrar de manera separada para facilitar y favorecer su aprovechamiento. Adicionalmente, nosotros debemos asegurar que nuestros clientes saben el momento adecuado para hacer estos cambios y evitar así que se genere cualquier tipo de daño dentro de los vehículos, evitar también que esto contamine más piezas dentro de los vehículos por una mala operación, que al final se van a volver en partes o piezas contaminadas y de difícil aprovechamiento. También debemos garantizar en todo momento el aislamiento del aceite y del filtro, que a medida que se van haciendo los cambios, nosotros tenemos contenedores para ir disponiendo temporalmente estos residuos, ya sea en el momento mismo del cambio, donde nosotros los podamos poner en algún lugar que no vayan a generar algún tipo de derrame o que no me vayan a generar contaminación alrededor de otro tipo de materiales. Adicionalmente, debemos contar con recursos que permitan evitar derrames, que impliquen la utilización de diferentes tipos de materiales para contener estas fugas. Es por eso que nosotros debemos planear muy bien la forma en que vamos a intervenir todos los vehículos para evitar que durante todos estos procesos cotidianos se van a estar generando cualquier tipo de sustancias que caigan sobre el suelo, porque vamos a tener también una obligación de manejarlas adecuadamente, de controlar este tipo de derrames, por ejemplo, con acerrines y demás, y que van a ser cada vez más materiales contaminados con hidrocarburos que yo voy a tener que gestionar. Adicionalmente, deberíamos reducir el uso de telas o estopas para la limpieza del motor, ya que todas estas telas o estopas contaminadas con hidrocarburos se vuelven residuos peligrosos. Y nosotros deberíamos disminuir la generación de estos residuos, no solo porque nos vale plata, entre más residuos nosotros generemos, pues más nos cobra el gestor, sino porque van a tener cada vez un mayor efecto sobre el medio ambiente, porque no se van a poder administrar como residuos ordinarios o incluso aprovechables, sino que van a terminar, dispuestos en celdas de bioseguridad que a la larga pueden estar disminuyendo esa capacidad del medio ambiente para reintroducir recursos y para volverlos parte de los procesos de economía circular. Tenemos que garantizar entonces también que se aíslan los residuos peligrosos de los no peligrosos. Veíamos hace un momento entonces en las zonas de almacenamiento temporal tener identificados de manera adecuada los diferentes tipos de residuos, en contenedores sellados, con tapas, que eviten fugas o cualquier tipo de derrames y así garantizar que están aislados todos los residuos según sus cualidades o características. Adicionalmente, inspeccionar periódicamente nuestros recursos, maquinarias y equipos para evitar fugas y pérdidas también de sustancias o que se generen diferentes tipos de residuos, y realizar mantenimiento periódico de los equipos también para evitar que se presenten cualquier tipo de fugas o derrames accidentales sobre el medio. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes entonces un diagnóstico inicial muy práctico de cómo están ustedes en sus talleres frente al cumplimiento de estos requisitos y frente a la gestión de residuos? Y es haciéndose unas preguntas muy prácticas de sí o no, y de acuerdo a esas respuestas definiendo las estrategias puntuales que se requieren implementar. Por ejemplo, tenemos una unidad de almacenamiento cuya superficie permita la fácil limpieza. Si nuestra respuesta es negativa, entonces, ¿cuál va a ser el plan de acción para favorecer precisamente que esta unidad de almacenamiento se pueda intervenir de manera muy práctica cuando se requiera y así evitar que haya trazas contaminantes en el suelo?
Almacenamos nuestros residuos en contenedores apropiados, lo que les mencionaba hace un momento, sellados con tapas que eviten fugas y que permitan su identificación. Si la respuesta es sí, muy bien, pero si no, entonces, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que vamos a cumplir con estos parámetros y que los residuos se van a estar gestionando de una manera responsable? Tenemos la identificación adecuada de nuestros residuos y es de fácil reconocimiento para todo el equipo, sino implementarla y capacitar al personal en cuáles son las etiquetas que se están utilizando y de acuerdo a esas etiquetas, cuáles deberían ser las precauciones, cuidados o actividades que se van a implementar en torno a la gestión de estos residuos. Tenemos condiciones físicas y unidades selladas para evitar la proliferación de vectores y roedores. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar y evitar que empiecen esta cantidad de animales y demás a circular entre nuestros residuos y de esta manera, pues se pueden generar también enfermedades o afectaciones sobre la salud? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a controlar estos vectores? Tenemos, digamos, identificadas y separadas esas áreas de almacenamiento temporal de los residuos y cuentan con buenos procesos, con buenas, perdón, herramientas de iluminación y ventilación, precisamente para garantizar que no van a generar algún efecto nocivo sobre la salud o sobre el medio ambiente. Nuestros lugares de almacenamiento tienen suministro de agua que permita hacer también limpieza de todos estos contenedores y estos sitios de manera adecuada. Tienen desagües en caso precisamente de que nosotros tengamos que hacer una limpieza y que estos se puedan dar de manera adecuada, que todo este desagüe se implemente y esté dentro de los lugares y que así aseguremos que se mantienen de manera adecuada los sitios de almacenamiento temporal. Ahora, nosotros tenemos que reconocer también que estos sitios de almacenamiento temporal de los residuos pueden generar emergencias ambientales. Entonces, ¿cómo los voy a controlar? Tenemos para controlar también un tipo de derrame o para controlar un incendio que se pueda presentar. Nosotros tenemos que tener en estos sitios de almacenamiento temporal los kits antiderrames, pero también extintores que permitan controlar cualquier tipo de emergencia que se presente. Controlar el volumen de estos residuos en las zonas de almacenamiento temporal. Y es que muchas veces nosotros vemos que aunque tenemos los lugares identificados, tenemos unos contenedores adecuados, los contenedores están rebosados y casi que estamos jugando Tetris para poner cada una de las partes nuevas que se van generando cotidianamente, lo cual nos puede generar una emergencia a largo plazo y no se hace un manejo adecuado, ya que debemos garantizar que a medida que se generan residuos, se almacenan en contenedores con tapa para evitar la proliferación de cualquier tipo de vector, como lo veíamos hace un momento. Adicionalmente, nosotros debemos hacer solicitudes cotidianas o constantes a esos aprovechadores de los residuos para evitar que se nos genere o que se nos desborde la capacidad para almacenar y manejar internamente estos residuos. Debemos también identificar si esta ubicación temporal de los residuos nos puede generar algún impacto ambiental, como malos olores, como fugas, como algún tipo de derrame, e identificar cuáles van a ser los controles que nosotros tendríamos que implementar para prevenir o minimizar cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente. Debemos también pensar en que si estos residuos nosotros esperamos que sean valorizados porque se lo entregamos a un gestor o que sean manejados adecuadamente, nosotros debemos facilitar el acceso a los vehículos de recolección para que ellos puedan casi que llegar hasta donde los tenemos almacenados temporalmente y encargarse desde ahí de su manejo y así evitar dentro de los talleres estar nosotros haciendo traslado y manejo de los residuos que pueden generar derrames, fugas o accidentes. Adicionalmente, nosotros debemos controlar la cantidad de residuos que se están generando. ¿Recuerdan por qué? Porque si superamos los 10 kilogramos de residuos peligrosos al mes, tenemos una obligación ambiental adicional y es ese registro en la plataforma del IDEAM. Entonces es muy importante que nosotros pesemos y controlemos la cantidad de residuos que se van a estar generando para también nosotros tener muy claro cuáles son esas obligaciones que tenemos frente al manejo de los mismos. Y por último, pues disponer de todas las herramientas que nos permitan controlar cualquier emergencia ambiental que se pueda presentar como producto del manejo de estos residuos. Entonces, miren que son prácticas que pueden ser muy cotidianas frente a la prevención, la minimización, la separación de los residuos, la entrega de manera responsable, que nos va a asegurar que dentro de nuestros talleres de mecánica
nosotros vamos a estar cumpliendo con todos los parámetros que están definidos en la legislación, pero que adicional a esto vamos a poder obtener beneficios económicos si es del caso, perdón, y sobre todo que estamos asumiendo un compromiso de cuidar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales. No solo porque pues de él nos estamos beneficiando porque obtenemos recursos permanentemente, sino porque cada vez nosotros somos más conscientes y tenemos que estar más comprometidos con el cuidado y la protección del medio ambiente, ya que de nosotros depende que las condiciones en las que estemos operando se mantengan de manera adecuada y no que nosotros tengamos unos talleres desordenados, unos lugares sucios, unos lugares con derrames, que pueden generar además accidentes y afectaciones sobre la salud humana. Entonces, puede que sean prácticas muy cotidianas, pero vale la pena recordarles, vale la pena que nosotros las tengamos muy presentes y vale la pena que seamos conscientes de esa responsabilidad que tenemos, perdón, frente a la gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos en nuestros talleres de mecánica automotriz. Muchísimas, muchísimas gracias.